Sí, Cabeza a cabeza. pero ahí hay, digamos, un fondo un poco más amplio. Hace 4 años, la mayoría de Cámara de Representantes de Santander, y además fue un hecho histórico, obtuvieron 4 curules en los sectores de izquierda, independientes, alternativos. Las elecciones las gana Rodolfo Hernández con 2 curules, una del Pacto y una de los Verdes, que fue alimentada básicamente por Carlos Ramón González y toda la infraestructura política que él representaba. O sea, había mayoría. Esa correlación de fuerzas hoy cambia radicalmente, se mantiene la curul del Pacto, digamos un poco lo que movilizaron en la consulta, y digamos, si no pasa nada, digamos que entra Ferley por los Verdes. O sea, la correlación política en Cámara cambia. Y también en Senado. Ahora vamos a ver Senado como hace 4 años teníamos 6, 7 senadores amigos del gobierno dentro de la lista del Pacto, incluido Gustavo Moreno, aliados del petrismo, y prácticamente de esos 6, 7, 8 senadores solamente se mantiene Gustavo Moreno. Que es el único senador santanderiano que va entrando en este momento, ¿no? Y hay otro que es Nelson López, ¿no? Bueno, que es nuevo, digámoslo así. En Cambio Radical, pero digamos que tradicionales, de sectores tradicionales de centro derecha y derecha. Pero de los sectores alternativos que fueron los triunfadores hace 4 años, hoy la situación es totalmente diferente. Se remodela y hay, digamos, se cambia la balanza política en Santander, teniendo en cuenta que estos 4 años del gobierno de Petro, Antioquia y Santander, Medellín y Bucaramanga se convirtieron en las puntas de lanza de la oposición a Petro y de lealtades políticas de centro derecha y de derecha. Aquí en el departamento de Santander, ya con el 100% escrutado en el tema de consulta, pues la consulta de la derecha, o centro derecha dirían algunos, gana Paloma Valencia. Esa consulta sacó cerca de 400.000 votos, muy por encima de lo que fue el Centro Democrático, que sacó solamente a la Cámara de Representantes en Santander un poco más de 170.000 votos. César Parra, se recompone todo, Partido Liberal saca una sola curul, Partido Conservador saca una sola curul, Partido de la U una sola curul, Centro Democrático es el único que logra precisamente sacar 2 curules, pero la segunda curul que le corresponde a Miguel Ángel Pinto Rueda, el hijo del senador, o del actual senador todavía, Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, lo saca es que la gente marcó el logo y los que completaban la lista sumaron más de 5.000 votos los otros 3 o 4 restantes del partido del Centro Democrático, César. En el Centro Democrático, específicamente la lista de la Cámara es sorprendente, es decir, es una lista de 7 integrantes donde el último de los integrantes metió más de 5.000 votos. Es decir, todos apoyaron, es una lista muy trabajada. Definitivamente también el logo del Centro Democrático, y usted lo decía, Javier, la segunda votación dentro de esa lista fue los votos que obtuvo el logo del Centro Democrático. El aviso del Centro Democrático. Esto marca, y a mí me parece un mensaje muy importante estamos de cara a las elecciones presidenciales. Hay un fortalecimiento del Centro Democrático en Santander, un reconocimiento al Centro Democrático en Santander, y hay un trabajo en el Centro Democrático importante. Mire que se criticó mucho las decisiones que tomó el partido en la composición de sus listas. Yo no sé si ustedes recuerdan que personajes... Si César fue una, Cindy Castañeda se fue para el Partido Liberal y bueno, y todas esas cosas. Sí, migraron algunos integrantes Hubo una especie de purga. Sí. No sé si llamarlo así, Julio, pero sí hubo integrantes que venían acompañando el partido casi desde sus inicios, que emigraron a otras colectividades, y el partido se pudo recomponer y fue criticada en su momento, pero hoy yo creo que salió victorioso. Están poniendo dos cámaras que ninguno de los analistas le apostaba al inicio a 2 cámaras del Centro Democrático. No estaba dentro de los cálculos de nadie que el Centro Democrático lograra 2 cámaras. Trabajo político interesante. Importante, muy importante. Pero hay que matizar algo, Javier y César. Es que la votación de Paloma Valencia no es exclusivamente del Centro Democrático.
sino es de todas las expresiones y lealtades políticas de centro, centro-derecha y de derecha. Incluso sectores, me encontré hoy con sectores que están con Abelardo de la Espriella que votaron por Paloma. Un poco en la idea de fortalecer esa consulta contra Cepeda y Roy. Es que efectivamente ese va a ser el gran debate. Entonces digamos que ese es un espectro muy amplio y eso mide la votación tan voluminosa que sacaron en relación al partido, porque hay que decirlo, Santander viene cultivando, a pesar de algunos resultados de sus esquemas independientes, viene cultivando una matriz política de lealtades de centro derecha y derecha hace varias décadas. El pacto histórico saca una curul por el momento peleando la segunda con el verde, pero saca más de 130.000 votos, muy diferente a hace 4 años, donde sacaron 70.000 votos, pero solamente había una persona en la lista, ¿no? Pero no, yo creo que mantienen la votación. Marian Perdomo, que fue la rebelde, la pero que se queda, 70.000 votos, sí, ella saca 76.000 votos en contra incluso del presidente Petro, que vino y dijo, esa señora no nos representa, no voten allá. La gente fue y votó por el aviso, 76. Acá ahora va por el aviso 137. Pero no se le olvide una cosa, la lista de los verdes, que Carlos Ramón se trae a la mayoría, los verdes, y hace un acuerdo con Carlos Parra y Avendaño y Ferley, esa lista, la votación verde solamente fueron 34.000 votos de Avendaño. Del resto de la votación, cerca de 50-60.000 votos eran del pacto histórico. Entonces, si usted suma esas dos votaciones, que hace 4 años las lideró y las movilizó y las financió Carlos Ramón González, esos sectores regresaron al pacto histórico y ahí está la votación. 140.000 votos. Y usted le quita esa votación a la lista de los verdes y ve el resultado que obtuvieron los verdes. Que hoy están ahí chingando, como dicen, logrando una curul por el momento de Ferley. La votación de Avendaño fueron 34.000 votos. Hoy, ¿Ferley sacó cuántos? 28.000 28. ¿Y Carlos? 26.000, más o menos. Bueno, 50.000 votos. Digamos que aumentaron 10, 14.000, 15.000 votos, que es un poco el aporte de Carlos Parra de Bucaramanga. Recuerda que él viene ahí... es muy del área metropolitana. Y él viene muy fresco, participando en las elecciones, sacó 30.000, participan en los eventos, etcétera. Me parece que una votación muy de Bucaramanga. Pero no podemos echar, de todas formas, en un departamento, como usted lo decía, de centro derecha como es Santander, una votación de 137.934 votos del pacto histórico impacta, consolida una fuerza, porque sí es cierto que al pacto histórico en las anteriores elecciones a la Cámara de Representantes, pues hubo una delegitimación de su candidata a través de una mención que hace el mismo Gustavo Petro. Hay un corte de esa votación que hace Carlos Ramón González cuando efectivamente lleva unos votos que van a sumar a las listas del Partido Verde, ¿sí? Y ahí está el resultado que Julio relataba. Si usted suma las dos listas la vez pasada, le darían le dan hoy la lista verde y la lista del pacto. Con un elemento nuevo, es que Carlos Ramón ya no está prófugo, y de alguna manera hay un cobro también político, claro. Porque yo no me imagino donde el gobierno tuviese una mejor valía, una mejor valoración, etc. Yo no me imagino. Pero no, es evidente y es un consenso entre todo el mundo político y muchos actores sociales, pues que Petro castiga a Santander presupuestalmente, ¿no? Sí. O sea, no hubo apoyo para ningún proyecto estratégico y al contrario, hubo una actitud muy regresiva frente a Bucaramanga. El gran Partido Liberal, una sola curul, cuando hace algunos años... 2 curules. 2 y 3 curules. Y peleaba por la tercera. Pero Javier, el Partido Liberal es un perdedor. Por 2 razones. Primero, está por fuera los 2 grandes electores que incluso se planteaban 100.000 votos cada uno, que es Richard Aguilar, que lo traen, apoyado con la votación del Batiller de Barranca, con todos los cuestionamientos de corrupción y de concierto para delinquir, y Jaime Durán con una trayectoria política y una empresa electoral poderosísima. En este momento quemados los dos. De 3 décadas, prácticamente quedan. Yo creo que ese es el hecho político más relevante, y yo lo decía hace 3 semanas, eso es muy saludable para la psicología colectiva de los santanderianos. Me parece que ese es un buen aspecto que hay que saludarlo y reconocerlo. Pero gana la maquinaria
del exalcalde del municipio de Piedecuesta, ¿no? Con la maquinaria de Jaime Durán y todo eso, logra esa curul, César. Sí, entra María José Carvajal con una votación también importante. 60.000 votos. Pero es que estas votaciones de Cámara, y ahí ustedes me corregirán, son unas votaciones de maquinaria. Es decir, unas votaciones de maquinaria que debido también a la polarización que tiene el país entre izquierda y derecha, centro-derecha, pues generan votaciones como las que vemos en el Centro Democrático, que donde decíamos pues la gente está votando por el logo, sí, haciendo presencia como igual que podría pasar en departamentos como Antioquia. Antioquia también es departamento. La votación de Congreso en Colombia históricamente es una votación de maquinaria, de clientelismo, y son votos de intercambio, donde los congresistas, en el caso de Santander, para la Cámara se echan 5 o 6 mil millones al hombro y salen a comprar electorados pequeños, medianos y grandes. La mayoría de votaciones, votación de intercambio, clientelista, e incluso con elementos de corrupción, mucha contratación pública, muchas CPS, etcétera. Esa es una votación que las maquinarias movilizan. Por eso la diferencia entre 48 y 49% a la votación, que es la votación de Congreso, 50%, ¿no? Y la votación para autoridades locales, que alcanza el 65%, una diferencia de casi 17 puntos, esos son 250.000 votos. Esos 250.000 votos de votación de opinión, que desprecia los temas de Congreso, sí, no se deja llevar, no asiste a reuniones, no intercambia por nada, sino que se va del sistema político. Claro, y Javier, algo también significativo, y lo vimos y lo vivimos, en esas migraciones de esos cacicazgos políticos, rotando por distintos partidos en búsqueda del aval. Eso fue demasiado notorio. Puerta, busco otra puerta. Exactamente, a ver dónde consigo el aval y me llevo mis electores, ¿no? Es decir, acá hay una migración con el líder político de su votación, cuando nuestro sistema está organizado precisamente buscando fortalecer un tema de partidos. Entonces, acá no hay identidad, que es lo que me parece peligroso, Javier y Julio, no hay identidad con el pensamiento político de cada partido. Es decir, acá estamos al vaivén de lo que se le ocurra a cada dirigente político, y va y busca la tolda del partido que lo acoja y le dé el aval para la carpa que lo acoja, donde puede estar y donde tenga el aval. 8 de la noche, 59 minutos, Senado de la República. En alguna vez teníamos la bancada más grande el cuatrienio pasado, muchos senadores. Hoy, del pacto histórico, don Julio y don César y oyentes, solamente una santanderiana, Laura Cristina Ahumada, esposa del actual alcalde de Barrancabermeja. ¿Y Gustavo Moreno? Eso por el pacto histórico. Barrancabermeja realmente mete 2 senadores. Bueno, digamos Gustavo que Moreno, amigos políticos del gobierno. Del Partido Verde, entra también en el Senado con una buena votación, más de 80.000 votos. Centro Democrático mete a Óscar Villamizar, de la Casa Villamizar, en el departamento de Santander, está metiendo 17 curules. El Partido Liberal, ningún santandereano. Por primera vez y en muchos años. Pues nos vendieron la idea que Richard Aguilar, con toda esa trayectoria del clan Aguilar, 3 gobernadores, ríos de dinero, y Jaime Durán iban a obtener arriba de 80-90.000 votos. Están por fuera. Sí, están por fuera. Hay cosas... Por primera vez en muchos años. Estamos hablando de ¿qué? 40, 50 años. No, sin senador santanderiano. No tengo memoria del Partido Liberal sin senador. Recuerde cuando la alcaldía de Lucho Borges, que toda la maquinaria de la alcaldía tenía 2 candidatos y todo el mundo decía van a sacar 50-70.000 votos, que era Jorge Gómez Villamizar a la Cámara y Honorio Galvis. Nadie los 2 se quemaron. Discutía que iban a hacer las mayores votaciones. Y oh sorpresa, se queman. Eso fue un debacle. ¿Por qué? Porque la gente le cobró el desinterés de los concejales y de los escándalos de corrupción y de politiquería de los concejales. Recuerda que habían unas señoras, que el consejo era mayoritario. Entonces la gente le cobró al Partido Liberal y quemó a los 2 favoritos. El otro medio santanderiano entre el Partido Verde es Jonathan Pulido, ¿no? El famoso JP, y en la mayor votación del Partido Verde, 148.000 votos. Pero perdió 70.000 votos, ¿no? Pero mantuvo la curul. Mantiene la curul y lo mantiene con una votación que... Podemos decir que santanderiano, Bogotá, JP.
absolutamente meritorio. Con una votación de su marca personal. Ya es marca. Es marca personal. Y que no tiene ni maquinaria, ni invierte grandes sumas de dinero, sino es un tema evidentemente de influencer y de marketing político. Claro, le cobran la oposición que le hizo al gobierno Petro. Esa se la están cobrando en las urnas. Recordemos que en las pasadas elecciones pues estaba alineado con los temas precisamente que llevaron al estallido social que se presentó en Colombia. Entonces fue calificado por una parte de ese sector, por una parte de la izquierda como traidor a sus intereses, y yo creo que es lo que le están cobrando, pero saca 140.000 votos. ¿Qué candidato presidencial no quiere tener a JP en sus filas? Luis Eduardo Díaz Mateos, Partido Conservador, pasa de la Cámara de Representantes al Senado de la República. Bueno, ahí hay una valoración sobre, digamos, el sector político del gobernador Juvenal Díaz. Para nadie es un secreto que el gobernador venía en un proceso político de mucha confrontación, de mucha distancia con los liderazgos políticos de Santander, con una popularidad muy abajo, con problemas en la gobernanza, con un equipo que todavía encontraba el norte. Y digamos que estaba el tema de lo que pasó con la alcaldía, estaba en una sin salida y en un escenario político muy complicado. Y resulta que obtiene la curul de la Cámara, que históricamente los gobernadores la han obtenido, y el hermano al Senado. Yo creo que es un mensaje que en la gobernación tienen que leerlo muy bien, porque es una oportunidad de reoxigenarse, de hacer una refundación de la gobernanza. Se generaron muchas distancias y muchos conflictos políticos con la clase política. La falta de recursos del gobierno nacional. Yo creo que es una oportunidad y un llamado a la gobernación para que de alguna manera se resuelvan todas esas diferencias, se distensione el clima político, se generen nuevos acuerdos, porque lo que viene es lo más importante. Los 17 meses después de agosto va a haber un nuevo presidente del país, que lo más seguro es que no sea el sucesor de Petro, lo más seguro. Y es la oportunidad de ese nuevo presidente para que resuelva el déficit con Santander en recursos que no llegaron durante el gobierno de Petro. Y me parece que esta bancada, y el gobernador debe liderarla, debe hacer una refundación de tal manera que el departamento y Bucaramanga se apresten para lo que viene y se puedan obtener los recursos de proyectos que están radicados y que no hay plata. Es que yo creo que es un tema de me parece prioridades. que Juvenal, termino con esto, es un ganador, pero también es un llamado político de atención incluyente, de unidad, muy fraterno y de mucho aprendizaje político. Y de odios políticos a un lado. Es que incluso le generó distanciamiento y divisiones de la familia. Y yo creo que en Santander la política se oscila en torno al gobernador. Y el gobernador debe ser quien lidere, digamos, muchas cosas. Y cuando el gobernador tiene dificultades en eso, pues hay muchos problemas. Es que la confrontación, creo yo, que se confundió, porque se entiende la confrontación en el debate electoral. Y es natural porque se están compitiendo por unas colures y por unas posiciones a las que se quiere llegar. Pero es que seguir, y yo creo que ese es el error, se sigue en campaña después de pasadas las elecciones. Después de llegar a la curul, después de llegar a la posición de poder, se sigue el debate electoral, es decir, tenemos que construir efectivamente acuerdos y tenemos que construir acuerdos en torno a las necesidades del departamento y en torno a las necesidades de la región, y precisamente pues estas posiciones políticas de confrontación pura son las que han impedido pues que se traigan recursos y proyectos a la región. En la coalición Mira Nuevo Liberalismo entran 5 candidatos al Senado, una santanderiana bogotana, Jennifer Pedraza. No, supremamente humanguesa, de una muchacha de la cumbre. Que ya entró a la Cámara de Representantes, fue por Bogotá. No, de acuerdo, entonces, no podemos decir. Pero no le olvido una cosa, pero nació acá es otro tema. Pero en el último año ha hecho una labor, digamos, alrededor de cuestionamiento sobre la UIS, estuvo en los temas de la Universidad de San José, de la venta de títulos, y es una mujer que se vino se vino 3 veces, casi 2 semanas, a recorrer a pie los municipios de Santander. 70.000 votos. Eso me parece valioso,
valioso que Jennifer esté ahí, es una mujer muy nuestra. No, y hizo un trabajo de investigación interesante. Pues esperemos que también empuje la bancada. Con los temas con los temas de la Fundación San José. San José ya fue la que grande. destapó prácticamente esa olla de corrupción ahí de venta de títulos a funcionarios del gobierno. Sí, por Movimiento de Salvación Nacional va entrando 4 curules por el momento, entre ellos Sara Castellanos, que está apoyando acá el exalcalde Jaime. Sí, ella es del G12, ¿no? De la iglesia G12, son sectores evangélicos que han hecho política toda la vida. Frente Amplio Unitario, sin curul, y el resto creemos sin curul, es decir, se quemó la hermana de Fico Gutiérrez, que eso es un golpe para Antioquia, digámoslo así, teniendo la alcaldía allá, ¿no? Claro, es un golpe, y lo que se pensaba al interior de ese partido, lo que se especulaba, pues en quienes hacían cálculos políticos, era un tema de umbral. Incluso hizo campaña en Bucaramanga, ¿no? Bueno, lo que Javier decía, un sector de la alcaldía, Jaime Beltrán la apoyó. También otro pedacito. Recuerda que Manolete era como el jefe de campaña de... Sí, ¿Cuántos votos de creemos en Santander? No lo tengo acá, no tengo el dato, pero no creo que superen los 3.000, 4.000. Pero Javi, yo creo que un punto que hay que visibilizar y analizar es que después de una bancada de senadores amigos del gobierno de casi 7, 8, en el pacto, en sectores en marcha, etcétera, no quedamos prácticamente sino con uno, que es Gustavo Moreno, y ingresa un sector de Barranca muy clientelista, de mucha disputa, de muchos cuestionamientos, que es la esposa del alcalde. Que entre otras cosas hay muchísimas evidencias que al final, como ella iba prácticamente fija, de quinta, estuvieron ayudándole a ponerle votos a Richard Aguilar. O sea, me parece, no se lo olvide. Y otro punto que hay que resaltar es el caso de Edwin Palma. Edwin Palma se jugó prácticamente el Ministerio de Minas en CPS, en contratos para Santander. Tenía candidata, la señora Adela Noguera. Y apoyaron a Rodi, e hicieron acuerdo con el Pote Gómez, con votos. Mario Camacho, y fue un completo desastre. 15.000 votos sacó Adela. Bárbaro. Me imagino que la mayoría en Barranca Bermeja. Sí, claro. Y además, no diferenciándose en nada a los elementos más cuestionables de la política tradicional, en clientelismo, politiquería, compra de votos, constreñimiento a los electores, a las CPS, utilizando recursos de la alcaldía, etcétera. Una cosa muy, muy bochornosa. 9 de la mañana, la costumbre, ¿no? A esta hora, siempre en la mañana, 9 de la noche, 10 minutos. César Parra, gracias por estar en Blue Radio haciendo este análisis. Quedamos ahí, si el Partido Verde pierde la curul o gana la segunda, el pacto histórico, pues parece que se va a mantener Ferley Sierra, faltando un 2% por escrutar. Javier, nos faltó la liga. No. Desaparecida totalmente. Es que no faltó la liga. Rodolfo Hernández solamente hay uno. O sea, la liga era Rodolfo Hernández. Y ese intento es que a mí me parece... Además le jugaron a hacer necrofilia política. Utilizaron las voces de Rodolfo, compuesta por inteligencia artificial. O sea, me parece una cosa, además de irrespetuosa, bochornosa, hacia el ciudadano de a pie. No, la liga de gobernantes se la llevó Rodolfo para el infierno o para el cielo, uno no sabe. La liga nació con Rodolfo y la liga murió con Rodolfo. Exactamente, sacó su hijo un poco más de 17.000 votos, el Senado de la República, y pues ahí yo creo que ya termina todo, ¿no? Con este movimiento que había nacido en Santander. Hace 4 años ganan las elecciones a Cámara, con 2 curules. 4 años después dejaron de existir. Dejaron de existir con la muerte de Rodolfo y con las elecciones anteriores a gobernación, que no pasó nada. No pasó nada. César, muchas gracias. Javier, muchas gracias, Julio, y gracias a los oyentes de Blue Radio. Un gusto compartir con ustedes nuevamente. Julio, muchas gracias por el análisis. No, a usted, Javier, y a César, y bueno, se trata de hacer pedagogía. Me imagino que estarán todos los veedores, los ojos del Partido Verde, del Pacto Histórico y de la U, porque están peleándose esa última credencial. Y eso se va hasta el escrutinio, ¿no? Claro, el escrutinio final, hasta el último. Acuerda que en Bucaramanga, en un escrutinio, un candidato del Partido Verde perdió por un voto
su credencial al Consejo. El Consejo de Bucaramanga. ¿Entiende? Entonces todo puede pasar. Se acostó con la credencial, la perdió después cuando se levantó ya en el escrutinio. 9 de la noche, 12 minutos. Conectamos a nivel nacional en Blue Radio.